Bien, continuemos como estábamos. Entonces esta luz que brilló en las tinieblas, Jesucristo, así lo dice el Evangelio de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tengan fe por medio de él tendrán la vida eterna. Entonces la luz que aparece en Génesis 1 del 3 al 5 es el Señor Jesucristo, y lo explica así el autor de Colosenses. Colosenses 1 del 16 al 17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que él no solo es el creador de todo, sino que todo lo creado, todo absolutamente, se vea o no se vea, es para la gloria de Dios. Ahora, Hebreos 3:4 dice: toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es decir, el autor de absolutamente todo lo que hay, todas las cosas que existen en esta tierra, no es otro más que el Señor Jesucristo. Porque por eso Él es desde el principio de la creación, y Él es esa luz. O sea, en Él están sostenidas todas las cosas y por Él existen. Dice el libro de Nehemías: tú vivificas todas estas cosas. Alabado seas Jehová, porque tú vivificas todas estas cosas. O sea, tú le das vida a los árboles, tú le das vida a la luz, tú permites que la energía siga existiendo, tú permites que los cielos sigan dando su gloria, tú eres el que lo permites. Ahora, Él es el único que merece toda la adoración, porque Él es el único que merece que tú te postres a adorarlo. Nadie más lo merece, nadie más es digno de ser adorado, nadie más tiene tiene el porqué y tiene la razón de ser adorado más que Él. Absolutamente nadie más que Él. ¿Sí? O sea, no tiene caso que perdamos el tiempo adorando ídolos que no oyen, no ven, no escuchan, más que simplemente Él es el único Señor, y Él es el único que dice este libro que merece ser adorado por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Así, Él es tu Señor. Como te lo he dicho muchas veces, no te invito a que lo hagas tu Señor, porque Él ya es tu Señor. Así que decide tú dónde vas, en qué momento, dónde vas si va a ser tu Señor para tu condenación o para tu salvación. No, sencillamente no tiene caso que yo te diga: no, es que va a ser tu Señor para esto, o va a ser tu Señor para el otro, o va a ser tu... No, Él ya es tu Señor, ya, pero decide si va a ser tu juez o tu rey, si va a ser para tu salvación o para tu condenación. El sol de justicia, y esto nos enseña claramente que así como es esa luz que brilla, por eso se le conoce en la Biblia, es uno de los más grandes nombres del Señor Jesucristo, el sol de justicia. Jesucristo el Señor se hizo presente en esta tierra en la que un día Él entregaría su vida. Y como esa luz que da vida a todas las cosas, aquel que representa la luz en todo su esplendor, es el sol. Ese es el sol de justicia que representa la Biblia, que claramente decían: si Él es el Señor, entonces por lo tanto Él es el sol de justicia. Ciertamente el Señor Jesucristo llegó hasta después del que terminó el Antiguo Testamento, pero como lo hemos visto, Él está desde el principio y Él es Dios. Entonces por lo tanto Él es el sol de justicia. Dice el Salmo 84:11: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que en Él confían. Dice cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Cuerpo que quema, es decir, el sol, defensa completa contra los enemigos, y así es Cristo en toda su ira. Dice el rostro del sol: porque la ira de Dios no vendrá contra los que se mantienen obedeciendo sus leyes. Si tú crees y confías que Él es el Señor, jamás va a venir contra ti su ira. En una ocasión en el libro de Génesis cuentan acerca de un hombre llamado Lot, que vivía en la ciudad llamada ciudad de pecado, que es fue Sodoma y Gomorra. Esta ciudad de pecado llegó a un punto de juicio y Dios la quemó completamente, fue destruida, fue completamente acabada. Muchos historiadores han querido inventar o han querido tergiversar la historia diciendo que fue un volcán, pero la realidad es que no había nada. La realidad es que fue fuego del cielo que quemó a Sodoma y Gomorra. El gran expositor inglés Charles Spurgeon nos dice: en el fuego
la homosexualidad trajo a Sodoma y Gomorra el infierno, por la pura homosexualidad. Eso fue lo que trajo la ira de Dios a ese lugar. La homosexualidad, y trajo el fuego completamente. Y solamente una persona y sus hijas fueron libradas completamente de esa ira de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvieron y confiaron en que el mismo sol de justicia que iba a quemar la ciudad los iba a salvar. Malaquías 4:1 también nos comenta: y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrán los habrás, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Vendrá esa ira del Señor Jesucristo como sol quemante. Mas Dios también es amor, y mencionamos su ira porque ya no se menciona. Es decir, cuando nosotros mencionamos su ira, no creas que lo mencionamos o que lo hacemos porque la ira de Dios es algo, ¿cómo se dice? Porque no lo mencionamos, o no es que no lo estemos mencionando porque la ira de Dios, porque Dios solamente se aira, sino porque la ira de Dios lamentablemente ya no se menciona. Todo es un Dios falso, un Dios de falso amor, de falso emocionalismo, que puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como se te da la gana, puedes vivir burlándote de Dios, y Dios no va a hacer nada. Al fin y al cabo, pues haz lo que quieras, yo te amo. Eso es mentira. Un gran teólogo, R.C. Sproul, dijo: un Dios que es puro amor, pura dulzura, y nada de ira y nada de juicio, ese no es Dios, ese es un monstruo. Ese no es Dios, ese es un ídolo. Otro gran predicador, el pastor Paul Washer, en una ocasión mencionó: todos aquellos que mencionan o que se la pasan diciendo que o que hablan de Cristo y dicen que es pura dulzura, puro amor y nada de juicio, no están hablando de Jehová, están hablando de Papá Noel, están hablando de Santa Claus. Eso no existe. Es un Dios, por eso es Dios Todopoderoso. Así que recordemos que sí es verdad que Dios es ira, pero en este caso también recordemos que también nos abraza con su calor, con su abrazo y con su amor. Así nos lo deja ver cuando bendijo al pueblo de Israel en Números 6:25, cuando dijo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. De esa manera, ese sol de juicio en este momento, a todos aquellos que creen en él, se vuelve un sol de amor, un sol que calienta, que es un amor fraternal, que es un amor hermoso, que es un amor precioso, es un amor tan intenso, pero verdaderamente como ese sol lo demuestra. Este amor está sobre aquellos que han creído que Jesucristo es Dios. Nos muestra su gran amor, ya que al momento de la crucifixión a él se le fue quitada toda la bendición por parte de Dios. Por eso se nubló el cielo cuando él murió, porque el sol no brilló. Sin embargo, a todos los que hemos creído, el sol de Dios ha brillado sobre nosotros. Y Jesucristo nos demostró que por amor, en él en ese momento de la crucifixión, no brilló el sol, para que todos aquellos que hemos creído, en nosotros sí brille por siempre el sol. Cuando a él se le fue quitado el sol, lo hizo para que a todos nosotros los que hemos creído en él, brillara el sol de justicia. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Asimismo, el Señor mismo, como impone y como enseña claramente que esa luz es el Señor Jesucristo, el Dios mismo desde siempre declara: Jesús es bueno, Dios es bueno, yo soy bueno, dice el Señor. Nosotros no somos buenos, somos moralistas o tenemos buenos pensamientos, pero buenos no somos absolutamente nada. Sin embargo, Él sí es bueno. El Salmo 136 nos lo menciona cuando dice: alaben a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Realmente la misericordia de Dios nunca acaba. Simplemente tiene que llegar su ira, y simplemente Dios tiene que decir: se ha llegado el momento en el que esto termina y en el que ya no puedo ser más, tengo que llegar a la ira. Entonces, cuando llega el momento en el que Dios ha llegado a la ira, no es porque Dios nos odie, no es porque Dios haya dejado de ser misericordioso, es que sencillamente tiene que llegar la ira, pero su misericordia y su bondad jamás acaban, nunca terminan. Por eso Dios es bueno y nunca va a dejar de ser bueno.
Bueno quiere decir perfecto, con un valor incalculable, único. No hay otro. Ese es Dios. Por eso nos lo menciona el apóstol Juan cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios es luz y si nosotros somos cristianos, es decir, nosotros también somos luz en medio de las tinieblas. Ahora, si nosotros seguimos comportándonos como pecadores, si nosotros seguimos haciendo las mismas actitudes como si jamás hubiéramos creído en Cristo, si nosotros realmente no ha habido un cambio, no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces temo decirte que lamentablemente ni siquiera eres cristiano. Ni siquiera somos cristianos. Si nuestra conducta sigue igual, si realmente no hemos cambiado, si como cristianos, si nos llamamos cristianos y nosotros no demostramos ser cristianos, es porque no somos cristianos. Un comentarista en una ocasión mencionó, Dios dice esto. La gente llega y dice, Dios, el comentarista menciona, yo veo a la gente que viene, se siguen comportando igual que siempre y dicen, Dios me salvó. Si tú dices que Dios te salvó y te sigues comportando de la misma manera que antes, ¿Dios te salvó de qué? Te lo vuelvo a repetir. Si tú dices que Dios te salvó y te sigues comportando de la misma manera que antes, ¿Dios te salvó de qué? ¿De qué te salvó? Si nos seguimos comportando de la misma manera que antes. Entonces, es muy claro la exhortación de la palabra de Dios. Si somos cristianos, entonces vamos a caminar igual que Cristo. Pero si nos llamamos cristianos y no nos comportamos como cristianos, entonces es mentira que somos cristianos y no somos salvos y Dios no está en nosotros. Y así tristemente hoy en día abunda mucha gente que piensa que porque está ocupando una silla en una iglesia son salvos o son cristianos. Y la realidad es muy simple. Si tú no te comportas como cristiano, el Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos lo conocerán. ¿Cómo sabes que un árbol es de manzanas? Porque da manzanas. ¿Cómo sabes que un árbol es de limones? Porque da limones. ¿Cómo sabes que un árbol es de mangos? Porque da mangos. El árbol, por sus frutos, los conoceréis. A la persona, por lo que demuestre, es lo que es. Si dice que es cristiano, tiene que demostrar que es cristiano. Y si dice que es cristiano, pero no lo demuestra, no es cristiano. Así por eso lo dice. Si eres cristiano, demuéstralo. Y como eres cristiano, entonces vas a caminar como Cristo caminó, porque Él es luz. Y si no vas a caminar así, y si no estás caminando así, es porque ni siquiera, lamentablemente, eres cristiano. No lo eres, lamentablemente no lo eres. Y asimismo deja muy en claro, no hay tinieblas en Él. Separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 3:4. Separó Dios la luz de las tinieblas. Jesucristo nada tiene que ver con el pecado. Y si nosotros somos sus hijos, tampoco. Dice el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Dios nos sacó del pecado. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, nada más por gracia son salvos. Ahora, Dios nos sacó para glorificar su nombre. No nos sacó para otra cosa. Y porque por medio de nuestra actitud o por medio de lo que nosotros somos, Él va a ser glorificado. No por nada de lo que nosotros pensemos, digamos, sino simplemente y sencillamente por la gloria de Dios. Es por lo que Él es glorificado, y para eso estamos nosotros, para que por medio de nuestras actitudes, de nuestras cosas, no que mostremos lo que nosotros somos, sino que por medio de nuestras actitudes y de lo que hagamos, mostremos quién es Dios, nada más. Eso es lo que Dios busca de cada una de las personas que ha llamado a ser parte de su pueblo. Así que Él vino aquí, y cuando Él vino aquí, separó la luz de las tinieblas, lo bueno de lo amargo, lo dulce de lo amargo. He venido, dice el Evangelio, a traer espada
y a separar la luz de las tinieblas. Y dejando una advertencia muy clara en el libro de Isaías: hay de los que a lo bueno le dicen malo, hay de los que a lo dulce le dicen amargo, hay de los que creen o de los que llaman bueno lo que él llama pecado, y hay de los que lo que él llama pecado lo llaman algo bueno. Hay de lo que Jesús y Dios mismo llaman mal, y que nosotros tengamos la insensatez de decir que eso es bueno cuando él claramente ha dicho que eso no es bueno. Un día las tinieblas serán derrotadas, y deja muy en claro lo que es bueno y malo, y siempre entendiendo que él es santo. Así, él es santo. Y santo no significa perfecto, inmaculado. En el caso de Dios, claro que sí, pero esos son otros atributos. La palabra santo quiere decir apartado del pecado, apartado, nada más. Y así lo demuestra siempre el Señor. Lo demostró a uno de los más grandes profetas, Isaías, cuando dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y uno a otro volaba diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces afirmó el Señor ser santo. Los serafines significa seres ardientes, ángeles que en todo momento alaban a Dios, y a pesar de su santidad es tanta la santidad de Dios que ni siquiera pueden tocar el suelo. Por eso dice que volaban, porque no tocaban el suelo. Aquellos que le sirven también, Dios deja muy en claro que también se tienen que santificar y que Él es santo. Cuando Moisés, el gran hombre de Éxodo que abrió el mar, que guió al pueblo a la libertad, lo primero que él tuvo que entender es: Dios es santo. Cuando Dios se le presenta en la zarza ardiendo, lo primero que le dice a Moisés: Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Moisés, no vengas aquí con la tierra. Desde luego que no está diciendo que los zapatos eran malditos o algo. Está diciendo: Moisés, aquí tienes que entender que tienes que despojarte del mundo. Moisés, aquí tú no puedes entrar sin entender que yo soy santo. Por eso aquí quítate las sandalias, aquí no vengas con cosas que no son, aquí no vengas, aquí entiende desde un principio: yo soy santo, dice el Señor. Porque todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que, como lo vuelvo a repetir, y es lo mismo que repite que dijo el apóstol Pedro, ya somos hijos de Dios, ya somos cristianos. Así que si nos hemos arrepentido y estamos dispuestos a seguir a Cristo, comportémonos como lo que somos. Ya no eres quien antes eras, hijo del diablo. Si has creído en el Señor, ya no puedes ser quien antes eras, hijo del diablo siguiendo este mundo que se dirige rumbo al infierno. Y si así no lo has hecho, yo te invito a que dejes tus pecados y vengas a la única luz que es el Señor Jesucristo. De lo contrario, solamente seguirás perdido como un explorador que se ha quedado sin lámpara en medio del bosque oscuro, o como el Titanic, una vez naufragado, completamente perdido. Y Dios no quiere que tú sigas perdido, sino que entiendas que Él es la única y verdadera luz. Así que por eso mismo Dios siempre será nuestra lámpara en medio de un mundo completamente perdido. El Salmo 119 lo enseña claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En medio de toda la oscuridad, querido amigo, hermano, familiar, solo Dios es tu única esperanza. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dicen los salmos, dice el salmista Nun, con guardar tu palabra. Por ello es que solo en la Biblia está nuestra única y verdadera seguridad. Día y noche solamente podemos estar en este libro. Cuando empezó la conquista de la tierra prometida, Josué, Dios le dijo muy en claro: Josué, en este libro medite. En este libro, Josué, de día y de noche, de día y de noche. Josué, no te estoy hablando que seas un retalista, que te levantes a las 5 y luego a las 5 a leer y ya es lo único que valió, y después te esperas hasta las 8 o 9 de la noche y después te levantas a las 7, 6, 5, ¿no? Está diciendo claramente está diciendo claramente: Josué, escucha muy bien. Este libro tiene que estar completamente
leído todos los días por ti. En cada instante tienes que continuamente leer este libro, completamente. Tienes que ser una Biblia andante. Y entonces no quedarás perdido. Entonces tendrás la única luz que te va a alumbrar, porque no vas a tener otra luz. A los israelitas de plano Dios les dijo, átalas en tus manos, átalas en tus postes, átalas en la frente, átalas en todos lados. Y que esas palabras no solamente las tengas ahí, sino que las tengas completamente atadas, completamente las tengas para que sepas todo el tiempo lo que tienes que hacer. Sencillamente. No es para que caigamos tampoco y decir, es que se trata de traerlas, de nada más traerlas, se trata de en todo momento tenerlas, y se trata muy claramente, en todo momento, meditarlas y hacer lo que ellas dicen, porque para eso son, y para eso es la única lámpara para enseñarnos el camino. Para eso este libro es la única lámpara que Dios nos dejó. Y finalmente, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, llamó noche. La luz y las tinieblas. Dios ha permitido que luz y tinieblas habiten juntos, desde siempre. Cizaña y trigo van a habitar juntos hasta el día en que Jesucristo venga, o yo muera y me vaya con él. ¿Por qué, Señor? Es una pregunta bastante bien hecha. ¿Por qué permites el mal? ¿Por qué permites abortos? ¿Por qué permites injusticias? ¿Por qué permites niños hambrientos? ¿Por qué permites guerras? ¿Por qué? El gran expositor inglés Charles Spurgeon dice esto: supongo que hasta que lleguemos al cielo habrá tanto la oscuridad como la luz en nosotros, y en cuanto a los tratos providenciales de Dios debemos esperar la oscuridad, así como la luz compensará nuestro primer día y nuestro último día hasta que lleguemos al cielo. Porque Dios debe de ser glorificado, y Dios quiere que la gente, su pueblo, madure. Así que debemos completamente depender de Dios. Si realmente todo fuera miel sobre hojuelas, como decimos clásicamente, o si todo fuera dulzura, o si todo fueran cosas alegres, o si todo fuera completa alegría, o si no hubiera ni un solo problema, ni tú ni yo dependeríamos de Dios, siendo completamente sinceros. ¿Por qué Dios permitió el mal? Para que dependiéramos completamente de Él. Y en eso Él se glorificara. Los puritanos del siglo pasado, del siglo XVII, dejaron muy en claro algo. Decían, un puritano no es aquel hombre fuerte, es aquel hombre completamente débil que depende del Dios fuerte. En una ocasión, pastores que escuchaban al gran expositor inglés Martin Lloyd-Jones, ellos mismos decían, este hombre es muy arrogante, pero realmente los pastores que trabajaban con él decían, no es arrogante, lo que pasa es que simplemente conoce a su Dios y confía en su palabra. Ese hombre no es arrogante, simplemente sabe quién es Dios y confía en Él. No somos arrogantes, somos hombres débiles que tenemos que aprender a depender completamente de nuestro Dios. Y Dios se los explicó. ¿Por qué permitir mal? Deuteronomio 8:3 es el versículo que demuestra por qué no entendemos las cosas. Señor, ¿por qué pasan las cosas? Señor, ¿por qué sufrimos? Señor, ¿por qué hay dolor? Su respuesta está en Deuteronomio 8:3. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Razón de por qué Dios permitió el mal, para que aprendas a depender completamente de Él. Por eso es que el error más grave de todo ser humano es pensar que puede vivir sin Dios, que puede vivir burlándose de Dios, que va a acabar perdido como acabó el Titanic, o como acaban esos exploradores que su linterna se termina sin pilas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
La razón por la que el ser humano será condenado al infierno, el ser humano que no cree en Cristo será condenado al infierno, es porque conocieron el Evangelio, conocieron la palabra, conocieron a Jesucristo y conocieron la luz verdadera, y aún así decidieron no creer. La condenación de todo ser humano, en pocas palabras, es porque consciente y claramente rechazaron a Jesucristo. Sí sé que Él es mi Salvador, sí sé que Él es el único Señor, porque tengo un cerebro y soy consciente de lo que realmente Dios ha hecho, porque para eso Dios me dio un cerebro, una conciencia, para saber claramente que Él es mi Salvador, pero aún así decido no creer y no confiar que Él es mi Salvador. El gran expositor R.C. Sproul en una ocasión dijo: la gente que se salva, que se va al cielo, es completamente por la voluntad de Dios. Y la gente que se va al infierno es porque responsablemente decidieron irse al infierno. Nadie se va a ir al infierno porque Dios quiso que se fuera. Se van a ir al infierno porque ellos decidieron irse a ese destino. Y porque Dios, en la gente que ha salvado, es porque Él ha obrado sobrenaturalmente para salvarlos, para tocar su conciencia, y de nosotros depende con tomar ese don y creer en Él y saber que conscientemente somos responsables de lo que hacemos. Dios concede el don del arrepentimiento y es a nosotros a los que nos corresponde arrepentirnos, creer, tomar nuestra cruz y vivir para Él. Así que ten presente en qué momento, en cómo quieres que Él sea. Si quieres que Él sea tu Señor o tu juez. Y lo más importante es que siempre la luz brillará. Cada quien puede pensar a este punto lo que quiera, lo que piense, lo que crea, lo que quiera creer a raíz del Señor Jesucristo. Pero la realidad es que Él es el Rey de toda la tierra. Mas Cristo a todo el mundo le va a demostrar un día que Él es el único Rey, que Él es el único Señor y que resplandecerá como la única luz, como resplandeció en el Génesis, y que Él es el sol de justicia. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús desde Génesis demostró ser la única verdad, el único camino, la única vida y la única luz verdadera, y el único que siempre hará a un lado las tinieblas, mostrándonos la senda de la vida y recordándonos cómo Él es el único y verdadero Salvador. En una ocasión, uno de sus discípulos le preguntó: Señor Jesucristo, Señor, Maestro, Rabí, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les dijo: quien no ha visto a mí, ha visto al Padre. Nada más. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre, dice Cristo, declarando así que Él es Dios y que por toda la eternidad, junto con todos aquellos que en Él crean, serán salvos y resplandecerán eternamente. Por eso dice el libro de Daniel: los entendidos, es decir, los que hayan creído en Él, resplandecerán como la luz del firmamento. Así que ven a Cristo y deja tu camino. Arrepiéntete de tus pecados y cree en aquella luz que brilló en Génesis, en la única luz que es Cristo, en el único y suficiente y verdadero Salvador que es Cristo Jesús, que dejó el cielo, dejó la gloria, que bajó a esta tierra llena de tinieblas para resplandecer y demostrar cómo Él es la única luz, y que todos aquellos que en Él crean también resplandecerán, tal cual como Él lo hizo en el libro del Génesis, porque los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, no por nosotros, sino porque hemos confiado y creído y dependido absolutamente, como los hombres débiles que somos, en el único y verdadero Dios que demostró ser y que siempre demostrará ser la única y verdadera luz verdadera, que es el Señor Jesucristo, y que vino a esta tierra, que es el único hombre que ha demostrado ser Dios, y que es aquel que te salva demostrándolo, brillando como la única luz que brilló en el Génesis para salvación nuestra y para salvación de todos aquellos que lo creen, porque si Él brilló en el Génesis, así también en todos aquellos que en Él crean
será su eterno Salvador por siempre. Dios te bendiga, que la palabra de Dios haya hecho efecto en ti y sobre todo que recuerdes que Él es tu único Salvador, porque si Él es el único que brilló en medio de todas las tinieblas, que brilló en el Génesis, la única luz verdadera, así también será tu único y verdadero Salvador por siempre. Dios te bendiga, que la palabra de Dios haya hecho efecto en ti y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Dios te bendiga.